Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas nuevamente. Este es el segundo video en el que les voy a contar brevemente el contexto de surgimiento de la antropología como una disciplina científica. Antes que nada, tienen que pensar que toda disciplina se va modificando a lo largo del tiempo, va modificando su objeto de estudio, sus técnicas de trabajo, su metodología, al igual que lo hacen todas las otras disciplinas de las ciencias sociales o de las ciencias exactas y naturales. Es decir, esto es algo que tiene que ver con la historia propia de y la dinámica de cada una de las ciencias. Van cambiando el ritmo que cambia la sociedad, el ritmo que cambia la historia, el ritmo que cambian las necesidades sociales, justamente. La antropología comienza en la segunda mitad del siglo XIX como una disciplina científica en Europa y en Occidente. Entonces, la antropología surge como ciencia, segunda mitad del siglo XIX, en Europa, Europa occidental, en un contexto muy particular que es un contexto de revolución industrial, de progreso tecnológico. Es la segunda fase de la revolución industrial, que es la fase de los metales pesados, que es impulsada por Alemania. Esto significa que involucró la construcción de los ferrocarriles, de los barcos a vapor, de medios de comunicación, de la ciencia y la tecnología, de vacunas, de medicina, es decir, de un gran avance científico y tecnológico y dominio sobre la naturaleza. Es un contexto además de expansión de Europa, cuando Europa se expande hacia el resto del mundo, hacia el resto del mundo no occidental, justamente en búsqueda de materias primas para sostener esta revolución material, esta revolución industrial, porque son materias primas que no hay en Europa: caucho, cobre, zinc, con lo cual salen, digamos, se fortalecen y se sistematizan los viajes de exploración hacia África y Oceanía, las islas del Pacífico, en búsqueda de estas materias primas que llevan a Europa para seguir fabricando y desarrollando esta tecnología nueva. Algo importante justamente es que esta expansión de Europa, que es lo que se llama la era del imperio o el expansionismo europeo, lleva al desarrollo de colonias. Justamente Europa, muchos de los países europeos empiezan a tener colonias en estos lugares. Una colonia significa que un país se impone sobre otro en términos políticos, de poder y de dominación, porque administra sus tierras, administra su gente, administra su política. Hay una administración colonial. Junto con esto, digamos, surge además con este momento de expansión imperialista, hay algunas ideas muy arraigadas en la sociedad europea occidental, que es la idea de etnocentrismo, que es un concepto de parte muy antropológico, muy pensado por la antropología, porque el etnocentrismo es cuando una sociedad o un grupo humano considera que sus valores, que sus ideas, que su forma de organización social, política, económica, su forma de ver la vida, son superiores a los del resto. Y es la vara para medir el resto de las sociedades. Entonces está muy arraigada esa idea etnocéntrica de Europa en ese momento, porque se creen que son superiores al resto de las sociedades que han colonizado, ¿no? Y algo que también surge en ese momento, de mediados del siglo XIX, en este contexto entonces de revolución industrial y de expansión europea, es la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies, que plantea justamente que las especies evolucionan y cambian, que es una teoría que se opone justamente a las teorías teológicas del momento, ¿no? Está hablando de que el mundo cambia y evoluciona, que las especies pasan lo mismo y que hay leyes de la naturaleza que hacen que los organismos se modifiquen, eh, se vivan y mueren se vayan, vivan y mueran a la vez otros, y mueran a la vez aquellos que no pueden adaptarse a los cambios de la naturaleza, y es lo que él llama parte del proceso de selección natural que vamos a ver más adelante. Ahí, en ese contexto, es el que surge la antropología como una disciplina científica, que surge aparte de la mano de una teoría evolucionista que explica las diferencias entre la sociedad occidental y las que no lo son. Es decir, la teoría evolucionista es una teoría que le da los argumentos a la antropología para explicar por qué Occidente es distinto a las otras sociedades, por qué Occidente es superior a las otras sociedades que Occidente está estudiando, ¿no? Las sociedades que son justamente las colonias que tiene Europa en ese momento. Es una teoría que propone que el desarrollo de las sociedades se basa o se sustenta sobre un progreso material que va desde lo más simple a lo más complejo, desde lo más sencillo a lo más avanzado.
Y hay como una escala evolutiva que va de organizar las sociedades en 3 escalones, a grandes rasgos, que son salvajismo, barbarie y civilización. Cada una de estas sociedades está ubicada en un momento de desarrollo y progreso tecnológico y material. Los salvajes o los primitivos son todos aquellos hombres, justamente, que Occidente está estudiando y que están en el escalón más bajo de la civilización. Y la civilización, que es lo más alto, es Europa. El modelo es la Europa occidental, es el hombre blanco europeo. Hay algo también a tener en cuenta, que es que en ese momento que se desarrolla la antropología, quiere decir que hay hombres, estudiosos, investigadores, que les interesa analizar estas diferentes sociedades y pensarlas y compararlas con Occidente, construyen un concepto que es el de hombre primitivo. Cuando me refiero a construcción, me estoy refiriendo a que el hombre primitivo no se autollama hombre primitivo, es decir, todos aquellos grupos humanos de esas sociedades no occidentales no se autodenominan hombre primitivo, sino que es un concepto que crean los pensadores occidentales de ese momento, naturalistas, antropólogos, sociólogos, es decir, el pensamiento europeo en general, para definir a un hombre que es distinto a ellos por distintos motivos, desde por color de piel, color de cabello, costumbres, religión, forma de vida, organización social, política y económica, organización de parentesco, etc. Ese hombre es primitivo porque está fuera de las márgenes de Occidente, porque está lejos geográficamente y en el tiempo, o sea, en el espacio y en el tiempo. Piensen que un viaje de Europa a las colonias llevaba muchísimo tiempo, esa es la distancia geográfica que hay, pero además está lejano en el tiempo cultural, porque lo consideran que es un escalón mucho más primitivo, es decir, que todas las sociedades van avanzando hasta llegar a ser civilizadas. Estas sociedades más primitivas se han quedado en el tiempo, no han todavía avanzado a llegar a ser como son ellos, digamos, como son los occidentales. Algo importante también que es que estas sociedades son estudiadas, estas sociedades no europeas son estudiadas a partir de el trabajo de campo que se hace con ellas, es decir, cuando van algunos investigadores, antropólogos a ver estas sociedades, que van en los barcos de las empresas coloniales hacia las colonias y aprovechan estos viajes para hacer viajes de exploración, y son estudiadas a partir de su cultura material, es decir, de los objetos que se junta de ellas, se los reúne y se los lleva a Europa para estudiarlos o en los museos, que son grandes espacios de saber antropológico. Los museos europeos en ese momento surgen de asientos en distintos países, ¿no? Museos que se llaman museos etnográficos, museos antropológicos, se los deposita ahí y ahí se estudian estos objetos. Y se hacen clasificaciones de las sociedades. En función de estos objetos se los organiza de acuerdo a el material que se utiliza, el tipo de objeto, y se define la sociedad. Digamos, si es una sociedad más avanzada, una sociedad más primitiva o más incivilizada. Y además es todo el contexto también del estudio de las personas, de estos grupos humanos diferentes. Se hacen clasificaciones raciales. Piensen además en lo que vamos a ver más adelante, sobre todo cuando veamos sentido común, que las clasificaciones también tienen que ver con jerarquías, con jerarquizar la población humana, ¿no? Algunos superiores y otros inferiores. Entonces, bueno, en síntesis, la antropología, tengan en cuenta que surge en la segunda mitad del siglo XIX en Europa occidental, en un contexto de expansión europea, de revolución industrial, de colonias, de imperialismo, de ideas absolutamente endocéntricas y de la mano de una teoría evolucionista que está explicando que la sociedad cambia, evoluciona, de acuerdo a leyes casi de la naturaleza, y que hay sociedades que son superiores y sociedades que son inferiores. Que la sociedad, el escalón más alto de la evolución es, de esta escala social, es Occidente, y es el Occidente europeo. Bueno, cualquier duda, no dejen de consultarme. Recuerden que estas clases son solamente apoyo y complemento a los textos que tienen que leer y las fichas de cátedra, que no las reemplazan. Si cualquier cosa me consultan a mí o a sus ayudantes de cátedra. Muchas gracias.